¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión les vengo a compartir lo que son los cálculos para determinar la red eléctrica de una vivienda, calcular el cableado, los breaks, qué calibre de cableado, las tierras, todo desglosado para que tengan una idea de cómo se calcula toda esta información que es importante. Este es un plano eléctrico donde podemos ver las plantas arquitectónicas. En esta planta normalmente se hacen planos para la instalación de lo que son contactos y de lo que son las luminarias. En esta parte podemos ver lo que es el diagrama unifilar, parte de abajo también el cuadro de cargas. En el cuadro de cargas es donde se plasman todos los aparatos y luminarias, todo lo que va a consumir cada uno de los aparatos que tenemos proyectados que se van a utilizar en la vivienda. De aquí es donde parte todos los cálculos. Al lado derecho podemos ver la simbología, especificaciones y tabla con calibres de cableado. Este es el diagrama unifilar. Esta parte de aquí viene siendo el murete eléctrico o la mufa con sus dos breaks de 40 amperes, el cableado de la mufa al centro de carga de la vivienda, que viene siendo la cometida eléctrica, y adentro de la vivienda pues este viene siendo el centro de carga. El circuito 1 tiene un break de 20 amperes, circuito 2 es un circuito de reserva, circuitos 3 y 4 son dos breaks de 20 amperes, circuito 5 un break de 20 amperes, circuito 6 un break de 20 amperes. Enseguida tenemos cómo está conformada cada una de las líneas. Por ejemplo, de la línea del circuito 1 trae dos cables del 12 tipo AWG, la tubería de 16 milímetros, la longitud son 9 metros y tiene un cable del 12 desnudo para la tierra. Te lo conforman contactos y parte de los contactos y parte de los luminarias. En total está proyectado un consumo de 1434 watts. Este circuito de 2 breaks de 20 amperes está conformado por dos cables del número 10 tipo AWG, un cable del número 12 desnudo para tierra, la tubería de 27 milímetros y la longitud de 10 metros. Aquí podemos ver un incremento en el diámetro de la tubería porque también incrementó el calibre del cable, y todo esto aumenta porque esta línea está diseñada para el aire acondicionado, que vienen siendo mini splits. Este es donde tenemos un fuerte consumo, 1300 watts. Los demás son contactos de menor consumo. Este es el cuadro de cargas, compañeros, que les comentaba. Aquí vienen en la primera columna los circuitos que lo conforman, y en los encabezados tenemos todos los componentes de la vivienda. Luminarias dentro de la vivienda. Este símbolo son de las arbotantes o la luminaria que va fuera de la vivienda, la que van sobre los muros. Estos contactos generales, contacto de lavadora, que la lavadora tiene un alto consumo, por eso está separada. Contactos sencillos, el mini split también es un consumo considerable, por eso viene separado. Y después de esto vienen todas las operaciones que se hacen para determinar calibres, tierras, tipo de cable, cuánto es la carga de watts, cuánto es el voltaje, la cantidad de corriente en amperes, la distancia en metros. Todo esto se calcula por medio de fórmulas. Al final vienen las fases. Este está constituido por dos fases, fase A y fase B. Algunos circuitos están en la fase A, otros están compartidos en fase A y fase B, otros circuitos están cargados a la fase B, tratando de hacer una equivalencia, que estén equilibrados las dos fases, que no esté más cargada una que otra en exceso. Este viene siendo el cuadro de cargas, muy importante también tenerlo en los planos. El centro de carga, dice, es un centro de carga QO de 6F 120 a 240 voltios, gabinete NEMA 1, sistema de dos fases de 3 hilos, factor de protección 90%. Iniciamos
instalación eléctrica, descripción del proyecto. Esta memoria abarca la instalación eléctrica de una vivienda de 2 recámaras en un nivel con un baño de 43.12 metros cuadrados de construcción. Tendrá una alimentación bifásica a 3 hilos 240 voltios de corriente alterna y contará con un centro de carga de 6 circuitos, el que incluirá interruptores termomagnéticos tipo QO de la capacidad adecuada para la protección de circuitos derivados destinados para el alumbrado y fuerza. Cálculo: la instalación eléctrica de la vivienda tiene una carga total instalada de 3.732 watts. Los elementos que forman esta carga son 8 salidas para lámpara de centro con lámpara fluorescente compactada autobalastrada de 20 watts, una salida para lámpara arbotante interior con lámpara fluorescente compactada autobalastrada de 20 watts, una salida para lámpara arbotante exterior, 8 salidas para contacto dúplex polarizado, 2 salidas para contacto sencillo polarizado, una salida para contacto dúplex polarizado con terminal de puesta a tierra 162 watts y con protección de falla tierra, una salida para contacto polarizado y una salida para equipo de aire acondicionado 18.000 BTUs, 1.300 watts, 240 amperes, 240 voltios, 6 amperes. Considerando un factor de demanda del 100% para los circuitos derivados y para el alimentador principal, aplicando un factor para efectos de cálculo, tenemos factor de demanda del 85%. Ya habíamos visto anteriormente que el consumo total de la vivienda iba a ser de 3.732 watts. Aquí vamos a ocupar ese dato. Carga total instalada 3.732 watts por un factor de demanda del 0.85. Este factor lo que viene a indicarnos es de que no se tiene considerado que todos los focos y contactos van a estar operando al mismo tiempo, sino que en ocasiones se van a encender una parte de los contactos y en ocasiones se van a prender una parte del alumbrado. No van a estar operando al 100% las 24 horas la instalación. Es por eso que se considera un factor del 85%, dándonos una carga total demandada de 3.172 watts, que es la multiplicación de 3.732 watts por 0.85. Fórmulas utilizadas para la conducción de corriente monofásica. La intensidad es igual a los watts entre el voltaje por el factor de protección. Caída de tensión monofásica, esta es la fórmula que se va a utilizar para la caída de tensión. En el sistema bifásico se modifican un poco las fórmulas, no solamente se le agrega este 2 por el voltaje por el factor de protección. En la caída de tensión se modifica el 4, en vez de 4 sería 2 acá arriba, 2 por la longitud por la intensidad. Esas serían las fórmulas, compañeros, que vamos a ocupar para determinar el cálculo de esta instalación eléctrica. Cálculo de circuitos derivados. El centro de carga será para un sistema bifásico. Vamos a ver este ejemplo del circuito número 1. En el circuito número 1 traemos una carga de 1434 watts. La longitud del circuito número 1 son 8 metros. El voltaje es un 120, una fase y llevamos 2 hilos en esta fase. Ponemos la fórmula que vamos a ocupar, watts entre voltaje por el factor de protección. Entonces la intensidad va a ser igual a 1434 watts entre el voltaje 120 por 0.9, que es el factor de protección, dándonos un total de 13.28 amperes. Entonces estos amperes son los que va a consumir este circuito, por lo que tenemos que poner una pastilla, un break o un térmico, como se le quiera llamar, o interruptor termomagnético. Tiene que ser un interruptor igual o mayor que el amperaje que va a consumir el circuito. De lo contrario, se va a estar botando el break cada vez que se saturen los aparatos considerados para este circuito. Entonces se está aquí proponiendo el térmico de 20 amperes, que es superior al 13.28. Ahorita vamos a revisar si es correcto estos 20 amperes que se están proponiendo. Dice, por lo que tenemos que la protección que debemos usar es un interruptor termomagnético de un polo con capacidad de 20 amperes, 10.000 AMPs RMC, que es lo que nos da la protección necesaria para esta carga. Caída de tensión. Sustituimos la fórmula de caída de tensión
viene siendo 4 por la longitud por la intensidad entre la energía en voltios por este símbolo que viene siendo una constante que es 3.31. Que nos da 4 por 8 por 13.28, longitud son 8, 13.28 que nos dio en el cálculo anterior los amperes, 320 voltios por 3.31, nos da una caída de tensión de 1.07%. El conductor ideal es cable de cobre THWLS 600 voltios calibre 12 AWG, el cual, de acuerdo con la tabla 31016 de la NOM 001C de 2005, una temperatura de 60 grados por ser un circuito menor a 100 amperes, conduce una corriente de 25 amperes y que la caída de tensión es menor a la recomendada de 3%, por lo tanto el conductor seleccionado es correcto. Okay. A continuación vamos a ver esta tabla donde estamos seleccionando el cableado. Esta es la tabla que viene en la norma, la tabla 31016. Aquí tenemos el tamaño del cable en milímetros cuadrados y tenemos el calibre del cable y a diferentes tipos de grados y diferentes tipos de aislantes de cada cable. En este caso estamos usando los 60 grados centígrados y el tipo de aislante también de esta columna, por lo que vamos a buscar aquí el cable número 12. Tenemos que para el cable número 12 soporta 25 amperes, por lo que nos regresamos tantito y tenemos que el break cuando la línea llegue a 20 amperes el break va a botar, y como el cable soporta 25 amperes quiere decir que es correcto. Después de los 25 amperes que soporta el cable si se le mete más carga, empieza a calentarse y puede llegar a quemarse el cable. Por eso es que se protegen con los breaks el cableado. Esos son los datos que debemos comparar al momento de escoger los breaks. Tenemos que comparar el break que vamos a elegir, lo tenemos que comparar con los amperes que va a consumir la instalación eléctrica, y compararlo también a su vez con el calibre del cableado. Estos dos datos son importantes para que no quede la instalación sobreprotegida y que no quede tampoco por debajo y se nos pueda echar a perder la instalación y hasta poder causar algún incendio que no queremos que suceda. Este es otro circuito que vamos a revisar, porque este tiene la peculiaridad que tiene el voltaje en 240 y tiene dos fases. Viene siendo el circuito 5 y 6. Equipo de aire acondicionado para sala comedor, 18.000 BTUs. Datos del circuito: watts, 1300 watts. Longitud 9 metros, voltaje 240. Fases, 2 fases. Hilos, 2. Conducción de corriente eléctrica, las fórmulas que ya vimos para el 240, que se modifica aquí el número 2. Se le agrega la diferencia con otra fórmula. Vemos que los watts, 1300 watts, divididos entre 2 por el voltaje, que son 120 por 0.9, nos da un total de 6.02 amperes. Y estamos proponiendo una protección, unos breaks o térmicos de 20 amperes, que al parecer es correcto. Sin embargo, tenemos que confirmarlo con el cableado que va a llevar esta instalación. Dice, por lo que tenemos que la protección que debemos usar es un interruptor termomagnético de 2 polos con capacidad de 20 amperes, 10.000 AMP RMC, que es lo que da la protección necesaria para esta carga. Otra diferencia que tenemos con el cálculo anterior, con el circuito anterior que revisamos, es que aquel interruptor termomagnético era de un polo, mientras que este de 2 polos. ¿Por qué de 2 polos? Esto es debido a que la corriente de 240 tiene 2 fases, y cuando se interrumpa la corriente porque se ha sobrepasado los amperes, se ha sobrepasado el amperaje al que
que se calculó, al botarse el break, lo que tiene que hacer el break es bloquear las dos fases. Por eso es que son dos polos, un polo para cada fase. Un polo va a bloquear cada una de las fases. En el anterior nada más era una fase, por eso nada más era un solo polo para el interruptor termomagnético. Hacemos el cálculo de la caída de tensión. 2 por 9 metros por 6.02 de amperes entre 120 voltios por 3.31 nos da un 0.17% como caída de tensión. Y como conclusión tenemos que el conductor ideal es cable de cobre THWLS 600 voltios calibre 10 AWG, el cual de acuerdo con la tabla 3.10.16 de la NOM a una temperatura de 60 grados por ser un circuito menor a 100 amperes conduce una corriente de 30 amperes y que la caída de tensión es menor a la recomendada de 3%, por lo tanto el conductor seleccionado es correcto. Ok, vamos a la tabla entonces para ver el de 10 amperes, el de calibre 10, perdón, 10, dice que el de 10 en la columna de 60 grados dice que soporta 30 amperes, es correcto. Entonces para finalizar, el sistema va a consumir 6.02 amperes. El térmico o el interruptor termomagnético va a ser de 20 amperes, que está 10 amperes abajo del límite del cableado, que viene siendo 30 amperes. Entonces va a botar a los 20 amperes en caso de requerirse este interruptor, y aún van a quedar 10 amperes de protección para el cableado. Así que está bien esta selección, va a trabajar adecuadamente sin sobrecalentarse ni quemarse el cableado. Esta es la misma tabla que vimos. Y por último nos vamos a la acometida eléctrica y monete eléctrico. Tenemos que en total el total de consumo de la vivienda es de 3.732 watts. Por un factor de demanda de 85% tenemos una demanda máxima de 3.172 watts. Para esa demanda máxima va a ser el cálculo. Longitud 15 metros, voltaje 240 metros, 2 fases, 3 hilos. Estas son las fórmulas que vamos a usar. Watts entre 2 por voltaje, 3.172 watts, entre 2 por 120 por 0.9, el factor de protección. Nos da un total de 14.69 amperes, lo que va a consumir en total la vivienda. Y se está proponiendo protección principal, 2 breaks de 40 amperes, por lo que tenemos que la protección que debemos usar es un interruptor termomagnético de 2 polos con capacidad de 40 amperes a 10.000 AMP CRMC, que es lo que nos da la protección necesaria para esta carga instalada. La base circular para recibir el equipo de medición será embutida en el morete de instalaciones, y el centro de carga NEMA 3R de 2 circuitos se ubica en la parte posterior del mismo. Ahora vamos a comparar con el cableado que se va a proponer. Caída de tensión, está la fórmula: 2 por la longitud, que son 15 metros, por la intensidad de corriente, que son 14.69 amperes, entre el voltaje 120 voltios por 8.37, viene siendo este factor, que nos da la caída de tensión nos da en total 0.44%. Si sumamos la caída de tensión, 0.44% del alimentador principal con la del circuito más desfavorable, que es el circuito número 1 de 1.07, tenemos en total una caída de tensión de 1.51%. El conductor ideal es cable de cobre THWLS 600 voltios calibre 8 AWG, el cual de acuerdo con la tabla 3.10.16 de la NOM a una temperatura de 60 grados, por ser circuito menor a 100 amperes, conduce una corriente de 40 amperes, y que la caída de tensión es menor a la recomendada del 5%, por lo tanto el conductor seleccionado es correcto. Entonces tenemos aquí que el cable propuesto es número 8. Dice que el cable número 8 a 60 grados resiste 40 amperes, y tenemos que la protección es de 40 amperes. Okay. Y entonces al momento de que llegue a su límite, llegue a los 40 amperes, que es el límite del cableado, en ese punto va a botar el break.
Entonces, como está en el límite, no le va a pasar nada a la instalación. Entonces es correcto también este cálculo. Si le hubiera puesto el número 8, hubiera dado menor amperaje. Entonces, en ese caso, el break no iba a botar. La instalación se iba a sobrecalentar y posiblemente quemar la instalación eléctrica. Para eso es importante hacer todos estos cálculos y el diseño de toda la instalación eléctrica de la vivienda. Por último, el sistema de tierra. Cumpliendo con lo indicado en el artículo 250, se instalará en el punto de acometida de la compañía suministradora un electrodo de tierra de 2.4 metros de longitud como mínimo, con un diámetro de 5 octavos de pulgada, revestido de cobre y resistente a la corrosión, varilla Copper Well. Por medio de conector mecánico soldable se une un conductor desnudo calibre 8 AWG con la varilla descrita anteriormente, que nos sirve para conectar las partes metálicas no conductoras de energía eléctrica como son la base de medición y el gabinete metálico del centro de carga. Normas aplicadas. La norma técnica que se aplica a la NOM 001 de 2005, vigente para uso y distribución de energía eléctrica, cumpliendo con lo especificado en los capítulos. Esta NOM se la voy a dejar en un link para que la puedan descargar en la descripción del video. Alambrado de protección. Estos son los capítulos de la NOM que se ocuparon aquí. Circuitos derivados, 210 circuitos derivados, 215 cálculos de circuitos derivados alimentadores y acometidas, 240 protección contra sobrecorriente y 250 puesta a tierra. Esto sería toda mi parte. Cualquier pregunta no duden en hacerla y la estaremos revisando. No olviden suscribirse al canal y hasta la próxima, compañeros. Espero les sirva toda esta información.